Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Me estoy nuevamente conectando, iniciando una nueva semana con la bendición de Dios, con toda la confianza y fe que muy pronto todo pasará. Entonces, el día de hoy tengo a una invitada, la doctora Silvia Bonilla, desde Costa Rica. Mi invitada de hoy estará hablando sobre la pérdida auditiva inducida por ruido. Vamos a escuchar este tema que es muy importante para todos nosotros. Vamos a esperar que la doctora se conecte para poder hacer la transmisión, nuestro conversatorio de esta tercera semana que vamos con nuestras charlas. Hola, hola, hola a todos. Ya está la doctora Silvia por aquí. Vamos a invitarle para iniciar esta transmisión. Hola, hola. Esperamos que la doctora se conecte. Hola, Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va, muy doctora? bien. ¿Y vos? ¿Cómo está? Aquí, doctora, empezando, les decía a nuestros seguidores, esta tercera semana con nuestros conversatorios, gracias a Dios, con pequeñas dificultades por el tema Ujú. del COVID, pero ahí vamos, todos vamos poco a poco saliendo adelante y lo más importante, no salir de casa para tratar de minimizar los contagios, ya que Claro, acá en nuestro país está terrible. Yo creo que la mayoría hemos perdido un familiar, un ujú, amigo, o tenemos a nuestros familiares ahí en la línea, diría alguien en la línea de claro, fuego, tanto en los hospitales como en los diferentes sectores que están ayudándonos en todos los sentidos. Entonces claro. aquí mi Bueno, doctora, sí, aquí en coménteme, Costa Rica sí. pues estamos igual, ¿verdad? Lamentablemente pues esta es una situación que nos ha impactado a nivel mundial y pues bueno, todos a cuidarse, ¿verdad? Hacer lo que puedan desde casa. El trabajo que hacemos nosotros pues es de atención de pacientes y la comunicación, como nosotros sabemos, pues es muy importante, ¿verdad? Entonces pues también nosotros tenemos una función ahorita para tratar que nuestros pacientes no suspendan ese proceso en el caso de la audiología, ¿verdad? Y los fonoaudiólogos que trabajan enfocados más en audiología, pues tratar que nuestros pacientes no suspendan ese proceso, pero ahí vamos, poquito a poco. Claro que sí, mi doctora. Y bueno, quisiera que usted comience con una presentación. Yo tuve el gusto de conocerle, de escucharle a usted a través de Joseph García, que es un amiguito, y Sí, ahí fue la sí, primera vez que le escuché y me pareció su intervención muy oportuna, el tema muy importante. Entonces, por eso había decidido invitarle en esta semana para que nos acompañe con un tema muy importante, como es la pérdida auditiva inducida por ruido. Entonces quisiera claro. que usted se presente para que nuestros seguidores, para los que no le conocen, puedan saber quién es la doctora Silvia Bonilla, Claro. dónde trabaja, qué es lo que hace usted. Bienvenida. Bueno, mi nombre, muchísimas gracias primero por el espacio, por ponerse en contacto conmigo. No nos conocemos de en vivo, ¿verdad? Pero nos hemos estado comunicando y pues la profesión nos ha unido y eso me encanta. Y las redes sociales ahora en este momento, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Silvia Bonilla, soy audióloga, soy de Costa Rica, tengo una clínica auditiva acá desde hace 10 años y también desde hace 10 años trabajo en salud ocupacional, más enfocada hace más o menos 6 años en la parte de certificación en conservación auditiva ocupacional, en dar charlas y capacitación a nivel internacional. Me ha tocado ir a Ecuador unas 3 veces. Lamentablemente ahora en marzo teníamos una certificación para allá y la tuvimos que suspender por toda esta situación,
pero encantada de volver. Las experiencias que he tenido pues allá han sido muy bonitas, las personas siempre muy encantadas de aprender el tema que vamos a hablar el día de hoy un poquitito, ¿verdad? De audiología ocupacional. Y pues más o menos eso es lo que hago. Tengo una clínica que tiene 3 sedes acá en Costa Rica. Trabajamos tanto en salud ocupacional como en rehabilitación auditiva. Entonces, en lo que yo les pueda aportar y lo que puedan aprender de mí, pues aquí estoy. Mil gracias, doctora. Bueno, ya escuchamos, la doctora tiene mucha experiencia en todo lo que es la salud ocupacional. Entonces vamos a empezar hablando de la hipoacusia inducida, en este caso de la pérdida auditiva inducida por ruido. Doctora, para usted, la hipoacusia inducida por ruido, quisiera que nos hable acerca de un concepto. Empezamos con un concepto de la hipoacusia. Bueno, la hipoacusia inducida por ruido es una hipoacusia que es progresiva y es 100% prevenible. O sea, es una pérdida auditiva que nosotros desde el campo de la prevención, desde la salud ocupacional, nosotros la podemos prevenir, podemos evitar tomando las medidas correctas, ¿verdad? Y oportunas. Podemos prevenir este tipo de pérdidas auditivas. Es diferente al concepto que se tiene de trauma acústico, por ejemplo, que el trauma acústico sí es por medio de un accidente, por ejemplo, una explosión, una exposición al sonido que es muy intenso y en un periodo de tiempo muy corto. La hipoacusia inducida por ruido, pues es una pérdida auditiva que se va presentando con el tiempo, es progresiva. Nosotros con un monitoreo auditivo podemos ir viendo poco a poco cómo se va presentando esa pérdida o cómo va evolucionando en el tiempo. Y lo que queremos con los programas de prevención es evitar que esta pérdida auditiva se presente y que permanezca en la persona. Claro que sí, mi doctora. Bueno, nosotros acá en Ecuador trabajamos con el reglamento 2393 de los Ujú. límites que son permisibles de ruido. Entonces tenemos Claro. hasta 8 horas, hasta 85 decibeles. ¿Ustedes allá Correcto. qué reglamento tienen en Costa Rica? En Costa Rica no hay una reglamentación nacional, por así decirlo, no hay un protocolo o una normativa nacional. En la mayoría de los casos las empresas se remiten a lo que es la normativa y los protocolos de OSHA, que eso es lo que enseñamos nosotros Ajá. en las certificaciones, ¿verdad? Entonces, 85 decibeles es el nivel de acción o el nivel al que vamos a empezar a tomar medidas según la normativa de OSHA, ¿verdad? Entonces, a todos los niveles que nosotros midamos en una zona, en un área de producción en donde tengamos 85 decibeles, pues vamos a tener ya una implementación de un plan de conservación auditiva que como mínimo tiene que ser un monitoreo auditivo anual. Entonces, en Costa Rica, pues la mayoría de las empresas trabajan con base en esta normativa. Acá en el país, y creo que en Ecuador, también tienen muchas empresas del exterior, de Estados Unidos, de otros países, ¿verdad? Entonces, la normativa de OSHA es como la normativa de referencia con la cual trabajamos. General. Claro que sí. Ujú. Y mi doctora, quisiera que usted nos explique la importancia, ¿por qué es importante? Bueno, ya nos había dicho que para prevenir en este caso, pero ¿por qué, qué Correcto. otra por qué más sería importante evaluar la audición de los trabajadores? En este caso vamos a hablar de de la evaluación auditiva en los trabajadores, sobre todo acá en donde yo estoy, en el sector que estoy, hay muchas bananeras, camaroneras, el Ujú. sector minero, donde hay Claro. empresas de más de 100, 200, 300 trabajadores y que la mayoría obviamente, según el cargo que tienen, están expuestos a ruido. Entonces, ¿por qué usted, aparte de de la primera que nos había dicho, por qué considera importante, aparte de la Bueno, la prevención? pérdida. Sí, sabemos que la pérdida auditiva es importante para la comunicación, lo que estábamos diciendo al inicio, ¿verdad? La Ujú. comunicación para las personas es muy importante. La pérdida auditiva inducida por ruido, pues es una pérdida auditiva que vamos a ver en personas muy jóvenes que están en edad de producción, que generalmente son los que están trabajando en estas fábricas, en estas plantas de producción tan grandes como la minera, como la petrolera. Entonces van a ser personas que van a presentar problemas auditivos muchísimo antes de que se presente, por ejemplo, una presbiacusia, ¿verdad? Que es una pérdida auditiva que pensamos que ya es una pérdida natural por deterioro normal o natural del paciente.
Entonces, la importancia primordial de estas pérdidas es detectarlas a tiempo y generar conciencia en las personas que se exponen a ruido, a que se protejan, a que sean conscientes de los efectos auditivos y no auditivos que pueden presentar en el cuerpo humano y que tomen todas las medidas de prevención como los protectores de auditivos que se les dan en las empresas para que protejan y eviten esa pérdida auditiva, porque la comunicación al final es lo primordial para el ser humano. Si no nos podemos Claro. comunicar, nos aislamos, nos deprimimos, la persona pues no se puede desempeñar bien, incluso tiene limitaciones para su trabajo, para la educación, y esas son las cosas que nosotros queremos evitar con estos programas de conservación auditiva. Claro que sí, doctora. Y usted, en cuanto a los protectores auditivos, ¿cuáles nos recomienda Ujú. usted? ¿Cuáles son mejor? Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes y a las empresas con las cuales trabajo que el mejor protector auditivo es el que la persona se coloca y utiliza todo el día durante toda su jornada, porque de nada vale ponerme un protector y tener que estármelo quitando a cada rato porque quiero conversar con un compañero o porque quiero escuchar una instrucción de algún jefe. La idea de la protección auditiva es que me proteja, pero que no me sobreproteja, evitando que yo pueda mantener una comunicación activa con mis compañeros de trabajo y hasta escuchar sonidos de alarma. Entonces, la mejor protección auditiva, con la que la persona se sienta más cómoda. Hay personas que se sienten cómodos con orejeras, otros con los tapones que se ponen internamente dentro del conducto, pero en realidad yo siempre les digo que tienen que buscar, tienen que probar, ponérselos bien, eso es muy correcto, es muy importante, ponérselos correctamente para que la persona pues vaya a sacar provecho y que evitemos esa pérdida auditiva inducida por ruido por el no uso correcto y apropiado de la protección. Según lo que dice la normativa OSHA, nosotros en una empresa deberíamos de tener mínimo 3 tipos de protectores auditivos a disposición del colaborador, idealmente 5, incluyendo un par de orejeras. Entonces, esto significa que tenemos que poner diferentes selecciones, diferentes tipos de protección para que el colaborador pueda elegir con cuál se siente más cómodo y cuál vaya a utilizar durante toda la jornada laboral. Claro que sí, bueno, yo acá desde el año 2012 me dedico a lo que es la salud ocupacional en la parte Uh -huh, auditiva, audiometrías ocupacionales a empresas. Entonces uh hay -huh. algo que yo siempre veo cuando llegan a realizarse el examen, llegan en un oído literal, el audífono porque está escuchando Sí, música y en sí, el otro oído están con el protector. sí. Entonces ahí viene, como tú dijiste, la parte de de hacerle al paciente o al trabajador que haga conciencia del uso del protector auditivo, que sepa por qué es importante. Entonces dice, no, pero es que ya me tapo aquí porque a este lado siento que el ruido es más fuerte. Acá igual tengo que escuchar música porque eso me molesta. Entonces yo aún veo Sí. que no hay esa conciencia de parte de ellos. O también hay veces que me dicen, no, dices que si me pongo esto ahí, dice, a veces me salen hongos, obviamente por mala manipulación, dice, o Claro. por que no hacen limpieza, una limpieza adecuada, dice, me sale hongos, entonces, ¿para qué me voy a poner? Entonces ahí viene la parte de uno como audiólogo o como profesional a fin que puede dar las recomendaciones del caso, porque también Correcto. suele pasar, por ejemplo, yo tengo empresas que gracias a Dios ya son 6 años, 7, 8 años que vienen los trabajadores y que yo he realizado, como decir, el seguimiento anual o que ha sido continuo, pero hay empresas en que, qué sé yo, un año hicieron con otra persona. Entonces dicen, no, Uh -huh, pero la fulanita que me hizo la vez anterior no me dijo nada de eso. uh -huh. O si no, Sí, 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 pum, o sí. sea, están ahí con la oclusión. Entonces yo digo, por eso es importante que un profesional sea un profesional afín al área el que realice las audiometrías. ¿Quién Correcto. consideras tú que debe de ser el profesional afín al área en realizar las audiometrías?
Bueno, en realidad nosotros en CAOC trabajamos en la certificación y la estandarización de este tipo de protocolos, ¿verdad? En realidad, al menos en Costa Rica, pueden realizarlo médicos, otorrinos y audiólogos, que son como los profesionales más idóneos para aplicar estas pruebas. En otros países lo realizan enfermeras, ¿verdad? Lo realizan técnicos en salud ocupacional, dependiendo del área y la zona en donde nos encontremos y las normativas nacionales que se tengan. Lo importante es que todos tengamos un estándar y por eso nosotros velamos por la certificación, porque lo que hacemos es estandarizar un protocolo y no importa, la idea es, no importa si viene Estefanía o viene Silvia a hacer las audiometrías, pero que siempre apliquen el mismo protocolo. Y en las audiometrías, durante el proceso de monitoreo, es muy importante también el revisar el tipo de protección auditiva que está utilizando, que lo esté utilizando correctamente y que la protección esté en buen estado, porque como usted dice, hay muchas personas que utilizan la protección, un tipo de protección durante un montón de años y llegan y está el protector todo roto y dañado o remendado incluso a veces, ¿verdad? Y al final entonces ese protector, aunque la persona se siente cómoda con ese protector, pues no tiene una función de protección válida con la que nosotros podamos trabajar. Claro que sí. ¿Y cuál es el protocolo adecuado para poder realizar una valoración auditiva a los trabajadores? Bueno, lo ideal es que dentro de un plan de conservación auditiva haya un control o un monitoreo audiométrico por lo menos una vez al año a todos los colaboradores que estén a 85 decibeles o más de exposición de presión sonora durante una jornada de 8 horas. Eso es lo mínimo. Tener a disposición protectores auditivos, ya sea para colaboradores nuevos que entren y que no se hayan realizado la prueba auditiva inicial, que tienen que utilizar obligatoriamente su protección auditiva hasta que se haga su monitoreo auditivo de base, y que hayan charlas y capacitación continua durante todos los años que como mínimo incluya la importancia de hacerse la audiometría y el uso de los protectores auditivos. Eso es como lo mínimo que tiene que tener un plan de conservación auditiva. Con la audiometría, más que una evaluación auditiva, lo que vamos a hacer es evaluar que las medidas de control de ruido que nosotros estamos haciendo en el plan de conservación pues sean efectivas y sean eficientes. Claro que sí. Y mi querida doctora, y por ejemplo, ustedes, ¿qué recomiendas para realizar los exámenes auditivos? ¿Recomiendas el uso de la cabina auditiva? ¿Recomiendan la otoscopía previa al examen? Sí, por supuesto. Lo ideal es empezar con un historial clínico, ¿verdad? Donde vamos a conocer Ujú. condiciones previas o condiciones laborales previas que tuvo ese colaborador antes de venir a trabajar en la empresa en la que está actualmente, que nos pudieran indicar que esa pérdida auditiva no fue adquirida en esta empresa, sino que viene de una anterior. Por eso la importancia de hacer una audiometría de base pre-ingreso. O sea, todas las personas que entran a una planta, a una empresa nueva, se tienen que hacer una evaluación auditiva de ingreso para conocer su nivel de audición. En la historia clínica, pues vamos a conocer también condiciones previas de infecciones en los oídos o condiciones patológicas que nos puedan indicar que tiene una pérdida auditiva que no está relacionada con la exposición a ruido. Siempre cuando hacemos la audiometría, hacer una otoscopía, porque con la otoscopía pues vamos a ver si hay patologías activas que pueden indicar o no indicar la aplicación de una audiometría o que necesite, por ejemplo, una limpieza del conducto auditivo por acumulación de cerumen, que eviten o obstaculicen la aplicación de esta prueba. Y la audiometría puede ser con o sin cabina, pero lo importante es siempre monitorear el ambiente acústico que no esté por encima de 45 decibeles de presión sonora. Claro que sí. Bueno, aquí nos están haciendo una pregunta. Dice, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando un trabajador refiere en la evaluación? Ok, depende del Ajá. momento en el que estemos haciendo la prueba. Por ejemplo, si es una audiometría de base, porque cuando estamos hablando del plan de conservación auditiva, hablamos de audiometrías de base, que son audiometrías iniciales, que vamos a hacer con un descanso auditivo de 14 horas. Y luego están las audiometrías de monitoreo auditivo anual, que son audiometrías que vamos a hacer sin descanso auditivo durante la jornada laboral. Entonces, si el colaborador a la hora que viene de inicio a hacerse su audiometría de base tiene ya una alteración,
pues ese va a ser mi punto de referencia, ¿verdad? Si en el siguiente año nosotros vamos a hacer una audiometría y vemos que hay un cambio entre la audiometría de base y la de monitoreo anual, nosotros tenemos un tiempo de 30 días para volver a repetir esta audiometría para determinar si hay lo que se conoce como un STS o un cambio estándar del umbral que nos podría indicar una fatiga auditiva o una lesión ya por exposición a ruido. Entonces depende de cada caso. De igual manera, con la configuración de la pérdida auditiva podemos determinar también si el paciente podría estar presentando una patología en oído medio que necesitara algún tipo de atención médica y referirlo ya al otorrino. Claro que sí. Por ejemplo, bueno, yo con las empresas que laboro, ellas envían exámenes de ingreso, que es cuando el Ujú, trabajador hace su ingreso, las audiometrías de control, que son las que se realizan anualmente, y ujú, las audiometrías de egreso, porque también, bueno, es muy importante la audiometría de egreso, porque con eso también nos puede correcto, evitar luego de tipo, o sea, demandas de tipo laboral. correcto. Entonces, con las empresas que yo trabajo, al menos conllevamos ese plan. Entonces, el Sí. médico ocupacional, ellos ya saben que remiten, porque allá nos pasó en una empresa que el trabajador se realizó en otro lugar X, digamos, el examen auditivo. Entonces fue a la empresa su audición normal. Él ya tenía antecedentes laborales de exposición a ruido. Resulta Ujú, que cuando yo le hice el examen, salía un trauma acústico. claro. Tenía todas las condiciones para previas al examen. Entonces, sin embargo, por el tema de la fatiga acústica, yo decidí repetir el examen porque él manifestaba que estaba normal, que ingresó todo bien. Se repitió, permanecía el trauma acústico. Pasa un tiempo y sale de la empresa, le hago la audiometría de egreso. Entonces ahí vino la parte de él, dice que quería una copia del examen, lo pidió a la empresa, se repitió. Entonces él presentó una demanda porque él indicaba que fue ahí. Entonces ahí viene el análisis, ¿no? De dónde estuvo Ujú, trabajando, cuánto tiempo, o sea, apenas llevaba ahí en empresa 6 meses, no era ujú, para decir que en 6 meses, en la sí, protección que la empresa le brindó. Entonces desde ahí esta empresa se dio cuenta porque ellos no hacían exámenes de ingreso. El sí, examen de ingreso, el trabajador entraba, el que deseaba llevaba su examen y el que no, no. Entonces, ese ujú, caso les quedó como experiencia a ellos y ellos desde ahí realizan exámenes de ingreso, sí, exámenes de control y los exámenes de egreso. Pero hay empresas claro. que no, yo siempre veo que cuando ya es anual, como que solo hacen las anuales Ujú, requieren los exámenes y bueno, y ya, o solamente hay empresas que dicen, bueno, es como que por cumplir, ya, claro, pero yo, exacto, entonces ahí sí. viene la parte de uno que viene, no, mira, es por esto, porque ustedes tienen que ver Correcto. esto, yo siempre les cuento el caso de ese trabajador y entonces, Ujú, eh, en, en- lamentablemente yo me reía porque él utilizó en este caso, o sea, él estaba en todo su derecho, pero él sabía que él ya ingresó con ese claro, problema auditivo. claro, claro. Entonces eso también Sí, suele pasar. y pasa mucho en las empresas, ¿verdad? Que no, como usted dice, que no realizan el monitoreo auditivo anual o lo realizan, por ejemplo, acá en Costa Rica hacen auditorías en la parte de salud cada 5 años. Entonces, cuando les toca la auditoría es cuando se ponen a hacer las audiometrías para tener el documento en el expediente del colaborador. Y la idea no es solamente hacer las audiometrías una vez al año, sino compararlas con mi audiometría base Ujú. porque esa comparación es la que me va a decir a mí si está progresando en el tiempo con su pérdida auditiva, si se está presentando una fatiga auditiva que se podría revertir si hacemos un descanso auditivo o si pasamos al colaborador a otro puesto en donde no se exponga tanto a ruido o que es simplemente que no está utilizando la protección auditiva adecuada. Y muy importante también, que a mí me ha pasado también aquí en algunas empresas, el protocolo de evaluación de las frecuencias, ¿verdad? No todo el mundo realiza todas las frecuencias que deberían de ser Ujú. idealmente 500, 1000, 2000, 3000, 4000, Sí, 6000 y y 8000, ocho ¿verdad? mil. Entonces, hay empresas en donde 3 y 6 no las hacen. Entonces, cuando hacemos, a mí me pasó con un colaborador que vino para un examen preingreso
Y cuando nosotros estamos hablando de pérdida auditiva inducida por ruido, ese escotoma que uno estudia, ¿verdad? Esa caída, ese piquito de pérdida auditiva que uno quiere ver cuando está evaluando exposición a ruido, no siempre se presenta solo en 4.000, se puede presentar en Sino en 6.000 tres o en mil tres y mil. 6.000. Entonces, por eso tenemos que evaluar esas frecuencias. Entonces pasa que viene este muchacho, yo le hago el examen, le hago todas las frecuencias y en 6.000 baja 5 decibeles. Entonces yo lo reporto alterado, ¿verdad? Como tiene que ser. Él se lleva ese examen, en la empresa le dicen que no lo pueden contratar porque tiene ese escotoma en 6.000, entonces él se va a otra clínica donde no le hacen 6.000 y sale con audición normal. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? O sea, no estamos comparando manzanas con manzanas, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Claro. Rica. Entonces hay que hacer ese protocolo de evaluación completa. Claro que sí. Y también, bueno, ya que topamos lo de la fatiga acústica, sí me gustaría, doctora, que usted nos ayude explicando qué es la fatiga acústica y por qué es importante identificarla a tiempo. Bueno, la fatiga auditiva es una protección natural que tiene el oído, por así decirlo, cuando nos exponemos a sonidos muy intensos. Lo que pasa cuando el oído se expone a sonidos intensos es que tensa todas las estructuras del oído medio para que el sonido no se transmita y de alguna forma disminuir la cantidad de sonido que llega al oído interno para evitar lesiones permanentes en el oído interno. Entonces, cuando una persona se está exponiendo a sonido muy intenso en una jornada laboral, lo que pasa es que el oído hace este sistema de protección y entonces tenemos a las personas cuando salen de su jornada laboral diciendo escucho más bajo, incluso escucho tinnitus o ruidos en los oídos o siento el oído tapado. Pero al día siguiente vuelve a trabajar, cuando se despierta escucha de lo más bien, se le destapó el oído y escucha bien. Eso nos pasa a nosotros también cuando nos exponemos al sonido por actividades familiares o actividades con nuestros amigos, si vamos a un concierto o algún bar o algún restaurante con sonidos muy intensos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta comparación audiométrica de audiometría base con audiometría anual, nosotros nos podemos dar cuenta si está presentando esta fatiga auditiva y poder ver de qué manera se revierte. Claro que sí. Mire, doctora, aquí nos hacen una pregunta, dice, cómo diagnostican cuando en solo una frecuencia hay escotoma? ¿Sería, por ejemplo, audición normal con caída en tal frecuencia o cómo lo reporta? Sería cómo se constata, dice aquí. Ok, yo soy del tipo extremista, podrían decir. Yo soy o audición normal o audición alterada. Cuando yo veo un diagnóstico que me dice audición normal con caída en tal frecuencia, me está dejando a medias, o me está diciendo que está bien o me está diciendo que está mal. Entonces, cuando yo veo que una audición no cumple con los parámetros establecidos de cualquier metodología que estemos aplicando, ya sea ASHA o sea la OMS, nosotros tenemos que reportarlo como alterado. Entonces yo siempre lo reporto dependiendo de la frecuencia. Si estamos haciendo una audiometría clínica, por ejemplo, lo puedo reportar ya como una hipoacusia leve en X frecuencia o una caída en X frecuencia. Pero yo nunca pongo audición normal porque eso da pie también al colaborador que diga, no, es que aquí dice que está normal, pero tengo caída en frecuencia X. Entonces no está normal, pero ellos se agarran de esa redacción para decir que están bien. Claro que sí. Bueno, también, doctora, aquí vendría una pregunta. En un plan de conservación auditiva, ¿cuál es el tipo de audiometría que se hace de tamizaje o clínica? Bueno, lo que dice la normativa OSHA, que es bajo la cual se trabaja generalmente en salud ocupacional, porque estamos tratando con cantidades de colaboradores muy grandes, que dependiendo de la empresa pueden ser 50 o pueden ser hasta 300 colaboradores, y estamos hablando de que la prueba tiene que ser una prueba rápida, una prueba eficiente y una prueba económica para la empresa. Entonces, ahí vamos a estar aplicando audiometrías de tamizaje por vía aérea únicamente. Lo que estamos hablando hasta el momento de la audiometría base y el monitoreo auditivo, estamos hablando que es una evaluación auditiva únicamente por vía aérea. Esto quiere decir que yo
técnicamente no puedo dar un diagnóstico de una pérdida auditiva. Yo puedo decir nada más si está dentro de audición normal o si tiene una alteración auditiva. Ahora bien, si ya tenemos una alteración, en el caso mío y con base a mi experiencia, lo que yo hago es que cuando yo veo que un colaborador ya me confirma una caída en su pérdida auditiva, tiene una pérdida de audición, entonces yo hago una audiometría clínica para saber qué tipo de pérdida auditiva tenemos y ahí sí dar un diagnóstico audiológico. Claro que sí, eso yo también es lo que hago con mis trabajadores, o Ujú. sea, con los empleados cuando vamos. Bueno, se realiza la audiometría vía aérea, pero bueno, yo cuando veo, yo llevo la cabina, siempre estoy llevando la cabina. Entonces, cuando yo veo que hay una pérdida auditiva, porque llevo igual, entonces yo realizo la vía ósea para poder dar Ujú, la parte de lo que es ya diagnóstico clínico, ujú. Sí, ya. exacto. Pero sí, como usted Cuando dijo, primero sí, hacemos dígame. el tamizaje por vía aérea Ujú, y cuando vemos que el nivel de audición pues ya es más de 30, de 50 decibeles, que es evidente que tenemos una pérdida auditiva, lo que yo recomiendo es hacer una audiometría clínica para corroborar el diagnóstico y por ejemplo aquí en Costa Rica nosotros en la parte ocupacional por enfermedades laborales, pues se refiere o se registra en lo que se llama el Instituto Nacional de Seguros. Entonces ahí como para completar la información que se hace cuando se refiere al paciente a esta institución, siempre es importante hacer una audiometría clínica para que ya vaya un claro. diagnóstico y que no me lo vayan a rechazar porque digan, no, Ujú, es que este paciente es por una hipoacusia conductiva de tratamiento médico, primero necesita el tratamiento médico, no es relacionado con laboral. El trabajo de nosotros en salud ocupacional es orientar a la empresa y ujú. decirle qué es médico y qué es por ¿Y qué exposición a ruido. es? Claro que sí. Eso sí, y también te ahorra, o sea, el tema de costo, o hablemos del De costo-beneficio. costo, Ajá, exacto, porque en el sentido que yo le sé decir al médico a la ocupacional, digo, empresa. a ver, yo Ajá. vengo a la empresa, realizo el examen auditivo, estoy realizando y hago de una vez el diagnóstico, porque si no Ujú, es doble trabajo, o sea, le toca correcto. ir, pagar otra vez, hacer el diagnóstico clínico y de ahí llevar, porque bueno, acá nosotros se maneja con el IES, porque como son asegurados, entonces al Ujú, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el paciente es remitido al IES, entonces tienen que ir con un buen diagnóstico, porque si solamente se correcto. van, como habíamos dicho, con audiometría de tamizaje, llega ya y dice, hey, pero si es solamente algo conductivo que se podía remitir Ujú, al otorrino. correcto. Entonces, por eso yo digo, esa es la diferencia de cuando se realizan las audiometrías ocupacionales, que sea, y viene que hago hincapié, que sea un profesional afín al área, porque cuando Ujú, envían, por ejemplo, a una persona que no es afín al área y ve una caída en las frecuencias, y aparte que solo valoran 500, 1000, 2000, 4000, cuatro frecuencias, no valoran más, claro. entonces dicen, hipoacusia, yo he visto diagnósticos, Ajá, hipoacusia moderada, y el claro. paciente me dijeron que tenía pérdida auditiva, entonces Ajá. obviamente O ya ve, estoy le sordo. mandan Me otra vez dijeron a que ya estoy sordo. repetir y va, pero si yo escucho bien, y el miedo del trabajador es quedarse sin trabajo, porque Exactamente. yo sé que hay la reubicación, pero el Ujú, miedo de ellos es por falta de información a veces. Ellos es, pero doctora, ¿pero por qué me dice que estoy sorda? Yo no exacto. quiero perder mi trabajo. Incluso he Ujú, visto que cuando les digo, por ejemplo, estamos hablando de trabajadores que llevan 10 años en una empresa. Entonces ellos ya necesitan cambio, remoción a otro lugar donde no estén. Dicen, no, pero es que ahí voy a ganar menos. Entonces claro, sí. eso también viene y uno viene a explicarles, pero mire usted, aquí viene su caída, mire cómo está, ya su pérdida está avanzada, usted no puede Ujú, estar así, ya tiene que utilizar audífonos, afuera no puede estar, porque ya aumenta. O sea, obviamente el factor edad sí, también influye muchísimo. claro, Con el paso de claro. los años sabemos que podemos perder la audición y más aún si estamos expuestos a ruido. Y no Correcto. solamente hablemos de la exposición al ruido laboral. Actualmente vemos muchísimo a muchas personas que Ujú, utilizan sí. música con los audífonos, con las manos libres, entonces o a Ujú, mucho volumen o en los carros. Eso también te puede afectar la audición. correcto.
Correcto, sí. Y también el miedo, no solamente de que lo despidan, sino de que no lo contraten. Si está aplicando para un Si es que es de trabajo, le ingreso, mandan a claro. hacer le mandan a hacerse una audiometría, sale alterado y dice, pucha, o sea, no me van a contratar porque tengo pérdida auditiva, ¿verdad? Entonces, la información ahí es muy importante y el aplicarlas todas las frecuencias, incluyendo 3, 4, 6, inclusive 8, 8, 9. que la norma no la requiere, pero sí se recomienda, o sea, no la requiere como tal dentro de la norma, pero la recomienda para ver ese comportamiento de recuperación, ¿verdad? De la audición es muy importante. Y como usted lo decía hace un momento, en el tamizaje, pues únicamente podemos reportar si pasa o falla del tamizaje, pero no podemos dar el diagnóstico audiológico. El diagnóstico audiológico lo vamos a dar únicamente ya cuando hacemos una audiometría clínica, que ahí sí vamos a ocupar una cabina, porque para aplicar la vía ósea, pues sí tenemos o necesitamos una condición acústica pues más específica y ya solamente con vía aérea y vía ósea podemos decir si tenemos una hipoacusia, tipo y grado de pérdida Y auditiva. claro que sí. Eso sí, Ujú. doctora. Muchas gracias por su explicación. Mira, aquí nos dice otra pregunta. Dice, ¿existe alguna normativa donde se establezca la ruta de manejo y seguimiento auditivo de los trabajadores? Sí, en OSHA. La normativa que tiene OSHA para lo que es los planes de conservación auditiva, ahí nos dicen cuáles son los conceptos mínimos que tenemos que conocer, los elementos que tenemos que tener dentro de un plan de conservación auditiva, que como les estuve mencionando son monitoreo auditivo anual, una audiometría pre-ingreso y una audiometría post-laboral se recomiendan. La audiometría de base, que va a ser la audiometría pre-ingreso, la voy a comparar todos los años con mi audiometría anual. Tener protectores auditivos cuando estamos a un nivel de 85 decibeles que sea opcional y cuando estamos a 90 decibeles es mandatorio tener por lo menos 3 tipos de protectores auditivos disponibles para los colaboradores, hacer mediciones de ruido en el lugar por lo menos una vez al año, ¿verdad? Y estar revisando y monitoreando la audición de los colaboradores y dándoles una charla y información de todo este proceso. Claro que sí, doctora. Muy importante. Mira, aquí también nos hacen otra pregunta. Dice, hay pacientes con caída en frecuencia de 250 unilateral, de Uh apenas -huh. 5 decibeles. ¿Es considerada hipoacusia? Pues cuando son unilaterales en 250 y 500, pues hay que repetir la prueba porque generalmente Ujú, es o por la condición, en el lugar en donde se está realizando la ujú. prueba, que puede ser un elemento a tomar en cuenta, ¿verdad? Las frecuencias graves, si no estamos en cabina, pueden salir muy alteradas. La colocación de los auriculares durante la prueba también es muy Claro, importante si muy tenemos importante el sello. colapso o colapso del conducto auditivo, si estamos utilizando los tipos de TDH39, que son los más comunes, podríamos Ujú. utilizar entonces auriculares de inserción en esos casos para evitar el colapso del conducto auditivo, pero es muy raro una pérdida auditiva en En 250 grave. solamente en un oído. Sí, no, O hay puede que repetir también esa lo que a prueba. mí me pasa, ya lo que yo también me he dado cuenta en mi experiencia, cuando hay caída en las frecuencias graves puede ser por un proceso conductivo, puede ser que también el Claro, trabajador está con gripe o también puede correcto. ser que viene, por ejemplo, yo tengo aquí trabajadores que vienen de las haciendas y se movilizan en Ujú, motos. Entonces, esa ujú, exposición también al ruido externo, entonces llegan, claro. también puede haber caída en graves y como Ujú. habías dicho, Pero creo que es la ahí más vamos a ver, importante, ujú, ahí, ya era en esas el mal. situaciones, ajá, vamos a ver pérdidas auditivas en graves, pero en ambos oídos, ¿verdad? Salud. Ajá, gracias. Sí. Claro, aquí Entonces, nos dice es muy raro unilateral. unilateral. Ujú. Ujú. Unilateral es muy extraño. Mal seguro, más seguro que estuvo mal colocado el auricular. O Correcto, también exactamente. tapón de cera, un tapón de Tapón de cerumen. cera, por eso es muy Sí, importante hacer la otoscopía, o sea, algo tan claro. sencillo como la otoscopía y ver la cantidad de cerumen que tengamos en el conducto, pues eso puede marcar muchísimo la diferencia. O la condición de la membrana timpánica, si hay una perforación o si hay indicios de algún tipo de otitis que esté presentándose, que En ese todavía esté momento. asintomática, ¿verdad? Y que la persona pues todavía no sienta nada en el oído, pero que esté ahí presente, pues esas condiciones hay que tomarlas en cuenta porque la clínica al final es la que me va a ayudar a mí a diferenciar un tipo de pérdida auditiva de la otra.
Claro que sí, doctora. Entonces, aquí vamos a ver, dice, ¿cómo abordan con los pacientes que quedan con acúfenos a medida que avanza la pérdida auditiva? Bueno, dependiendo del La nivel pérdida de auditiva. pérdida auditiva, cuando ya tenemos acúfenos, pues lo ideal es empezar o con la rehabilitación auditiva, que ya con el simple hecho de poner un audífono vamos a enmascarar hasta cierto punto ese acúfeno, o los audífonos con la tecnología que ya traen enmascaradores de acúfenos y que podemos ayudar al mismo tiempo que amplificamos a enmascarar con algún sonido, un ruido blanco. O hay terapias como la terapia láser, que también se ha visto, al menos aquí en Costa Rica la hemos utilizado mucho y se ha visto que en el 75% de los casos también se disminuye bastante lo que es la sensación de ese ruidito en el oído. Entonces hay opciones. La principal y la primera es siempre tratar la pérdida auditiva. A la hora de poner un audífono, mejoramos la audición y disminuimos la percepción de ese ruido. Claro que sí. Muchas gracias, por la respuesta, doctora. Aquí nos dicen, bueno, genial la charla, todo súper concreto y bien Qué dicha. explicado. Ya ves, muchas gracias, Silvi. Qué dicha que les está gustando, de verdad que sí. Claro que sí. Entonces, mira, también nosotros podemos hablar aquí de hay algo muy importante que lo mencionaste antes, que era sobre la periodicidad. En cuanto Ujú, a a las audiometrías de control. Si bien es cierto, hay empresas que por el tema económico lo hacen anualmente, pero ujú. ¿qué pasa con los trabajadores que tienen pérdida auditiva o que ya sale una alteración o un escotoma, una caída? ¿Cada qué tiempo recomendamos? Siempre hacer la audiometría, no importa el nivel de audición que tengamos, siempre he recomendado hacerlo una vez al año, siempre, con o sin pérdida auditiva. Lo importante aquí es que a la hora yo de comparar con mi audiograma base, yo me quiero dar cuenta si hay un cambio de más de 10 decibeles en promedio entre 2000, 3000 y 4000 Hz. Yo voy a sacar en promedio de esas frecuencias en ambos oídos y si tengo una diferencia de más de 10 decibeles, tengo que repetir la prueba en un periodo de 30 días para verificar que esa pérdida auditiva que estoy identificando de 10 decibeles de diferencia no es una pérdida auditiva ya establecida o si es una fatiga auditiva. Si ya yo detecto con esa segunda revaloración, por así decirlo, con esa segunda revaloración yo detecto que esa pérdida auditiva que identifiqué inicialmente ya es una pérdida auditiva que está establecida, pues mi audiograma base va a pasar a ser el actual, el que estoy realizando, y dentro de un año voy a volver a evaluar y a comparar la audición de esa persona, porque lo que quiero saber es que la pérdida auditiva no siga progresando. Lo que queremos evitar es que se presente la pérdida auditiva y que cuando ya se establece la pérdida auditiva evite su progresión y tomar las medidas correctivas, ya sea de movilizar a esa persona, sacarla de la exposición a ruido o cambiar su protección auditiva o que la utilice correctamente. Claro que sí. Y Silvi, en este caso, por ejemplo, hablamos de que para realizarse los exámenes ocupacionales, el paciente debe de estar habitualmente descansado, ¿verdad? Claro, la audiometría base la voy a hacer con 14 horas de descanso. La audiometría anual, que es la que voy a comparar, no la voy a hacer con descanso auditivo, la voy a hacer durante la jornada laboral con las condiciones de exposición al ruido que tiene el colaborador, con la protección auditiva tal cual él la usa, porque yo quiero determinar si hay ese cambio de audición durante la exposición al ruido y que yo pueda tomar las medidas correctivas para evitar que se presente. Cuando yo hago ese primer control, si detecto la pérdida auditiva, hago una revaloración en un periodo de 30 días y esa revaloración sí es con descanso auditivo. No sé si me explico, si queda claro. Porque esa segunda revaloración es para verificar si Ya, yo sacando al colaborador de la exposición al ruido tiene un cambio en su audición y se recupera, para poder entonces ver si en sus condiciones normales de uso de protección auditiva o exposición al ruido hay algo que no está bien, si necesita otro tipo de protección con un NRR más alto o si no está utilizando correctamente su protección auditiva. claro que sí. Y también aquí, bueno, hay algo importante. Quisiera que nos ayude, doctora, hablando sobre la diferencia.
porque ya habíamos hablado de que se pueden observar los escotomas, ¿verdad? Correcto. Entonces, hablar de la diferencia de los traumas acústicos, ¿qué diferencia un trauma acústico de una hipoacusia inducida por ruido? No sé si me hago explicar por qué hago esta pregunta, porque yo he visto muchos diagnósticos que hay un escotoma, hay una caída en Ujú. 3000 o 4000 Hz y yo veo hipoacusia inducida por ruido. Ujú. Ok, lo que pasa es que la hipoacusia Ya. inducida por ruido yo la voy a diagnosticar en el tiempo, ¿verdad? Y en el Ok. comportamiento de ese audiograma de esa persona. Yo puedo decir que una hipoacusia es inducida por ruido si yo tengo una audiometría cada Perfecto. cierto tiempo y voy viendo ese progreso. Con una hipoacusia inducida, con un trauma acústico, perdón, el trauma acústico estamos hablando que es un trauma, una explosión, un evento esporádico en el tiempo de intensidad muy alta al cual se expuso esa persona por un accidente y presenta una pérdida auditiva que no necesariamente va a tener el comportamiento de escotoma en 4000, en 6000 o en 3000, sino que ya va a tener una pérdida auditiva más progresiva en agudos. Ya, algo más que le iba a decir, ¿qué diferencia la presbiacusia de la Uh hipoacusia -huh. inducida por ruido? Bueno, en realidad la historia clínica del paciente y la edad, ¿verdad? Hay algunos países en donde se aplican índices de corrección, como el índice de Ehley, que es un índice de corrección en donde hacemos un cálculo para retirar lo estimado de pérdida auditiva por la edad según el género y la persona, ¿verdad? Entonces se hace un cálculo de en donde quitamos, por así decirlo, los decibeles que se esperan de pérdida auditiva según la edad y se hace una estimación de pérdida auditiva inducida por ruido, ¿verdad? Pero en realidad lo que va a separar un diagnóstico del otro va a ser la clínica del paciente. La clínica, el tiempo de exposición De también exposición. Uh -huh. laboral que vaya en su Sí. trabajo. Y algo más, en un trabajador, porque eso también he visto, en un trabajador con una hipoacusia, hablemos Uh ya con -huh. una hipoacusia moderada, severa, o sea que ya está relacionado a otros factores, la edad, puede ser pacientes con hipertensión, con tratamiento, diabéticos, entonces ya vemos una hipoacusia moderada, severa. Entonces ellos están igual, dicen, ingresan a laborar, ¿no? Ingresan con su Claro, hipoacusia y ellos ya necesitan un audífono. claro, Entonces ellos dicen, pero ¿para qué voy a ponerme? ¿Para qué voy a utilizar si donde yo trabajo yo paso expuesto a ruido? Entonces, claro. ¿qué nos dirías tú al respecto? Bueno, ahí es muy importante la información y la capacitación que le demos al paciente durante su proceso de exposición, ¿verdad? Lo que puede causar esa pérdida auditiva en su vida, en su capacidad de socializarse, inclusive en su capacidad de desempeñarse socialmente para obtener un mejor puesto en el trabajo o si estamos estudiando para poder estudiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que la información que nosotros le damos y por eso la capacitación en las empresas es muy importante sobre qué podría generarle esa pérdida auditiva a cada persona y saber que también eso es algo que dicen todos los pacientes, se expongan o no se expongan a ruido, ¿verdad? Las personas creen que no es necesario empezar con su rehabilitación auditiva, principalmente si es, por ejemplo, una presbiacusia en donde vemos una caída en agudos que no nos afecta tanto la zona del lenguaje y que la persona siente que se desempeña bien en ambiente silencioso. Cuando estamos en ruido es otra cosa o cuando hay varias personas conversando. Pero ahí está la importancia de que nosotras, de que todos nosotros, los audiólogos, estemos haciendo todos estos espacios para poder dar a conocer la importancia de la comunicación y los efectos que podría tener la pérdida auditiva en el desempeño de las personas. Claro que sí. Muchas gracias, doctora Silvia, por todas las explicaciones que nos está dando. Yo creo No, con que mucho gusto. sí, a todos nos sirve muchísimo, profesionales, o por ejemplo, aquí tenemos conectados a médicos ocupacionales, que Uh también -huh. ellos están realizando lo que es el plan, un correcto plan auditiva, el cual se vuelve primordial en las empresas, la Claro. implementación del mismo. Acá al menos hay empresas que, por ejemplo, tienen más de 15 trabajadores y que ya Uh implementan, obviamente según el lugar de trabajo, pero ya implementan los planes de conservación auditiva.
Ujú, claro, y eso es muy importante. En Costa Rica, al menos hace unos 10 años, los planes de conservación auditiva eran algo muy nuevo y muy pocas empresas lo estaban aplicando de forma Claro. regular. Poco a poco se ha ido creando la necesidad, principalmente por lo que comentábamos al principio, de la exposición que tiene la empresa ante una demanda o una queja por parte del colaborador cuando sale de la empresa o cuando se pensiona y está solicitando pues una ayuda económica porque quedó con una pérdida auditiva. Entonces, viendo esta necesidad y teniendo estos antecedentes, poco a poco las empresas hacen un poco más de conciencia, no solamente en hacer una audiometría cada 5 años o cada año, sino hacer las audiometrías y tomarlas como referencia dentro de un plan para toma de decisiones, dentro de un lugar en donde estamos expuestos a ruido. Claro que sí, eso es importante, como lo había dicho antes, acá en la provincia donde yo estoy, hay muchas empresas, entonces de las muchas, hablemos que son pocas las Uh que -huh. están implementando. O, por Sí, ejemplo, cuando yo he presentado mis propuestas, me suelen decir, dice, pero ¿para qué? Dice, le vamos a hacer el examen. uh Yo -huh. solamente le hago los exámenes de laboratorio, las radiografías, pero el Claro. examen auditivo dice, yo veo que escuchan bien. O sea, Sí, sí, también sí, sí. O no, usan no, protectores auditivos, ya con eso no importa. claro, ya se protegen y ya, o sea, ahí quedamos, no Sí, importa. sí. Aquí pasa Entonces, mucho que hacen las audiometrías, pero no hacen esa comparativa con la audiometría de base. Entonces, también nos quedamos a medias porque únicamente están cumpliendo con un examen y no le están tomando de verdad la importancia que es. Entonces, cuando uno llega a hacer una propuesta a una empresa en donde le dice, ok, páseme sus audiogramas base que tienen que tener este protocolo de donde se evalúen todas las frecuencias. A veces uno llega y lo que tienen es un barrido audiométrico todos a 25 o a 20 decibeles y no tienen 3000 y 6000. Entonces uno les dice, claro, no, ocupo empezar de cero, empezar a hacer búsqueda del umbral y hacer todas las frecuencias para poder comparar dentro de un año cómo se está comportando la audición de esas personas, ¿verdad? Entonces ahí dicen, bueno, ¿cuánto me va a costar eso? Entonces deciden contratar a la empresa que únicamente hace las audiometrías, pero no hacen el estudio comparativo, ¿verdad? Entonces, también ahí volvemos con lo mismo. Ahí somos los profesionales que hacemos estos exámenes, los responsables por darle el valor que de verdad tiene este seguimiento y estos planes de conservación auditiva. claro que sí, eso es muy importante. Y también yo he visto, bueno, yo trabajo muchísimo con audición normal hasta 20 decibeles. Uh Sobre -huh. todo para ya poder dar un diagnóstico, ya con mi audiometría Claro, clínica. Pero claro. yo aún sigo viendo o escuchando que dicen, no, pero es que es solo hasta 25 decibeles, porque como es laboral y solamente se hacen 4 frecuencias, o sea, hasta 25 es normal. Entonces, Correcto. he visto diagnósticos hasta 25 normal, y ahí viene la otra Uh parte, o sea, -huh. cuando ya hacemos la vía aérea, la vía ósea, perdón, para ya confirmar el diagnóstico. Oh, o sea, aquí hay Sí, algo. Y cuando sí, claro. hacemos aún más las frecuencias de 3000 y 6000 Hz Uh y ocho -huh. mil, tú dices, ups, ¿qué pasa aquí? O sea, algo. Exactamente. Y ahí es Y cuando la sí, empresa dice, porque usted me está reportando tantos alterados, si con esta otra empresa no me salieron tantos alterados. Entonces, como que tratan de echarle la culpa a uno de que están saliendo más personas alteradas, pero es porque la normativa que uno está aplicando es que utilizar. diferente a lo que habían utilizado anteriormente o anteriormente ni siquiera habían utilizado ningún tipo de normativa, que es lo peor que podría pasar, ¿verdad? Entonces, el dar a conocer cuáles son las normativas, al menos internacionales, que hay en caso de que en la zona en donde nosotros estemos no haya ninguna normativa nacional, conocerla, aplicarla y que todos los profesionales que estamos haciendo los exámenes apliquemos ese mismo protocolo, marca la diferencia y es muy importante para poder comparar los exámenes después. Claro, para poder tomar las debidas, para poder realizar las debidas recomendaciones, precauciones, tomar Exacto, precauciones y evitar eventos, exacto, en este caso, eventos adversos. Entonces, exactamente. sí, y mira,
Bueno, estoy yo pendiente de la hora porque no, ya me quedó experiencia. ¿Cuánto llevamos? No nos Ya, vayan a ¿cuánto, cortar. sabes cuánto llevamos? Nos falta ¿Cuánto? exactamente 5 minutos y ya es Mentira, una no hora. puede ser, hemos hablado un montón. Se me ha pasado súper rápido, la Sí, verdad. sí, el Sí, tiempo vuela, corre. vuela un montón, sí, Ahora yo creo que el tiempo pasa más rápido. Nosotros, sí, yo ahora como estoy por el tema de la cuarentena, no estoy claro. trabajando, estoy con en casa. Entonces me doy cuenta que me levanto tarde y cuando miro el reloj toca desayunar, pero yo digo es Sí, desayuno y almuerzo. Y cuando sí, acuerdas ya toca salir corriendo porque ya toca hacer la merienda y se acabó el día. No sé, pero a exacto. mí me pasa que el tiempo en vez de pasar lento está pasando muy rápido. Más Entonces rápido, por sí. eso sí a mí te cuento que nunca había hecho antes estos live. Entonces, a raíz de la cuarentena, dije, tengo que buscar una actividad en donde podamos nosotros ayudarnos como profesionales. También he visto temas para los padres de familia que están en casa. Entonces, hace 15 días yo dije, voy a empezar y lo hice, hace 15 días lo hice toda la semana. La semana anterior solo Ujú, lo hice hasta el miércoles. Entonces dije, no, debemos de buscar temas que sean importantes y no me imaginé que tengan la acogida que están teniendo. Me han escrito de sí, muchos países, de ujú, España, de sí, México, en donde sí, de Colombia, donde dicen, sí, qué chévere, o sea, importante de que se topen estos temas, porque antes, o sea, uno podía hacerlos, pero en un curso, en una capacitación, y ahora tenemos correcto. la ventaja que a través de la tecnología, mire, Ecuador, Costa Rica, estamos conectados y Estamos hablando sobre un conectadas, tema sí, muy importante sí, y sí, también sí, para tratar de un poco minimizar esa preocupación que creo que a nivel mundial todos la tenemos desde correcto. que apareció el COVID. Mira, Sí, exactamente. tenemos una última pregunta. Contestamos esa Ajá, última pregunta ok, dámosle, a ver. y antes que se nos corte. Verás, dice, Ok. si existe diferencia entre la norma de OSHA y la normativa del país. Allá, si es que hay alguna diferencia entre la norma OSHA y la normativa del país, ¿cuál se debe aplicar? Tenemos que conocer todas las normativas y aplicar la que sea más restrictiva o más conservadora para el colaborador. Por ejemplo, está la normativa de NIOSH también, que es muy Eso conocida, te iba a decir. que es un poquitito más conservadora, ¿verdad? El nivel de acción empieza a 80 decibeles, no a 85 como en OSHA. Entonces, eso quiere decir que vamos a empezar a tomar medidas correctivas un poquitito antes, ¿verdad? De que esa pérdida auditiva se me vaya a exponer ante sonidos muy intensos. Entonces, nosotros como profesionales tenemos el deber de conocer todas las normativas que existen a nivel nacional e internacional y aplicar la mejor práctica, es decir, la que sea más conservadora para la pérdida auditiva de los colaboradores. Claro que sí, siempre velando por el bienestar Exactamente, de la persona. es la Y salud auditivo. auditiva de las personas, Correcto, claro, sí. como Ujú. profesionales en el área auditiva. Exactamente. Bueno, entonces Exacto. ya acabamos nuestra última pregunta, el tiempo se nos agota, nos quedan 2 minutos para Wow. podernos despedir. Mi No, querida de Silvia, verdad, para mí un muchísimas gracias a gustazo. todos los que han estado conectados con nosotros y nos han hecho preguntas. Yo encantada de conocerla, Estefanía, por este medio que nos ha conectado ahorita. Espero ir pronto otra vez a Ecuador a dar otra Ay, sí, certificación y conocernos finalmente, claro que sí, ya en como persona, ¿verdad? Espero que pase esto pronto y podamos vernos. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. un gustazo grandote. Como te había dicho antes, la certificación yo estaba, incluso pedí información, pero luego nos llegó un correo de que quedó suspendida. Sí, Yo sí sí, tengo una correcto. certificación de la Universidad Villarreal del Perú y Ok. yo lo hice en el 2015, si no me equivoco, en audiometría Ajá. ocupacional y desde ahí Ujú. no me había actualizado en el sentido de que una nueva certificación, por eso cuando vi de la certificación que había en Quito, estaba para Sí, Quito en el Quito número estábamos, sí. 24
el de 25 de marzo. marzo. Sí, Entonces yo había escrito, pero luego quedó suspendida. No tienen aún una correcto. fecha, ¿verdad? No, aún no tenemos una fecha porque es una certificación que son 20 horas presenciales y un taller práctico de 5 horas. Entonces, pues tenemos que estar ahí presencialmente para dar el curso y pues ahorita estamos limitados en cuanto a a los viajes y a los movimientos que podamos hacer internacionalmente, pero estamos haciendo cursos en línea que te voy a dejar ahí la información para que la compartas Claro que con sí. tus contactos para audiometría, interpretación de audiogramas. Entonces, pues estamos trabajando en esta parte online por el momento, esperando que esto pase pronto y que podamos volver otra vez a todos los países que nos han invitado a dar la certificación. Muchísimas gracias, Silvia. Ve, por aquí nos aparece mi querido Joseph. Ay, Saludos, Joseph, dice de Joseph hola. desde México. Él nos conectó. Él nos Sí, conectó a sí, través muchas del gracias, Facebook. Joseph. Sí, esta semana lo Entonces, tengo yo hoy en mi página, él también en una entrevista. claro que sí. Entonces, bueno, mi Silvia, muchísimas gracias No, gracias a nuevamente. ustedes, nos mando un besito. Chaito, nos estamos viendo pronto. Claro que sí, esperemos que ya anuncien la nueva fecha y poderte tener por acá, por mi país. Bienvenida las veces que quiera, Muchísimas las puertas gracias están también. abiertas Igualmente, y bienvenida a Costa estaremos Rica. Dios mediante viéndonos para la certificación. Saludos, Sí, bye bye, chao, nos vemos. saludos, nos vemos. Gracias a